No, nuevamente, muy buenas tardes, hijos. Vamos a continuar con nuestros temas de microbiología. Solamente recordar que el valor del mes es el compromiso y nuestro tema del día de ahora es toxoplasmosis. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a desarrollar en la clase? Primero, vamos a conocer las generalidades microbiológicas del parásito, que en este caso es el Toxoplasma gondii, y además sus repercusiones clínicas en las personas que se vean afectadas por él. Número 2, vamos a explicar el ciclo de vida del parásito. Número 3, mencionar las manifestaciones clínicas más importantes de la toxoplasmosis. Ya ustedes van a ver más adelante que hay diversos tipos de toxoplasmosis y cada una tiene diferentes tipos de manifestaciones. Finalmente, mencionar el tratamiento y las medidas de prevención. ¿Cuál es el primer hallazgo de este parásito? ¿En qué momento fue descubierto? En 1908 fue cuando el parásito fue por primera vez aislado por los científicos Charles Nicoll y Louis Massieu. Ellos observaron la presencia de un parásito en las muestras tanto de hígado como vaso de un roedor, en este caso de la especie Cenodactylus gundi, que es este que ven en la imagen. En el mismo año, otro médico italiano, Alfonso Splendor, él demostró que había presencia de un parásito similar al que encontró Charles Nicoll. En este caso lo encontraron en el cerebro de los conejos. Recibió el nombre de Toxoplasma gondii debido a toxo, arco, que es debido a la forma de media luna que tiene el parásito, así como se ve aquí en la imagen, es similar a una luna creciente, entonces por eso se llama toxoplasma, porque fue aislado también en sangre, y Gondi debido a la especie del ratón en donde lo descubrieron por primera vez. Este parásito puede permanecer latente durante toda la vida. Una persona puede ser portadora del parásito si no tiene síntomas y puede llegar a reactivarse en el caso que haya un periodo de inmunosupresión. ¿Qué quiere decir que hay un periodo de inmunosupresión? Puede ser un momento que la persona esté enferma o tenga alguna enfermedad que baje sus defensas y en este caso pueda activar el parásito. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber acerca del Toxoplasma gondii? Primero y muy importante, que es un protozoo intracelular obligado, o sea que necesita estar dentro de la célula obligatoriamente. El filum es apicomplexa, su clase es Sporozoa, su subclase es Coccidia, pertenece a la familia Sarcosistidae, tiene dos géneros, el género Sarcocistis y el género Toxoplasma, que es el de más importancia clínica. El orden es Eimerinia y su especie es Gondii. Toxoplasma gondii tiene diversos tipos de cepas, las clasifican en tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En el caso de las tipo 1 son las más agresivas, son las cepas más virulentas, las cepas que se conocen de más importancia médica es la cepa RH, la cepa ME49 y la cepa CS6. Las cepas del tipo 2 que pertenecen al tipo 2 normalmente se han aislado en el caso de las personas que desarrollen una infección crónica. Normalmente se van a observar en los casos de toxoplasmosis congénita o un paciente inmunodeficiente, o un caso de un paciente con VIH, puede también tener este tipo de cepa tipo 2. En el caso de las cepas que pertenecen al tipo 3, rara vez se han aislado en los seres humanos. Normalmente este tipo de cepas se encuentra únicamente en los animales. El parásito tiene dos formas de reproducción. Tiene la reproducción sexual y la reproducción asexual. La sexual ocurre principalmente en el hospedero definitivo, que en este caso son los felinos, y la reproducción asexual ocurre tanto en los felinos como en los hospederos intermedios. Eso puede incluir no solo a nosotros, sino que cualquier otro tipo de animal que no sea un felino que esté contagiado con Toxoplasma gondii.
El parásito tiene 3 formas diferentes y ojo aquí que esto es importante que ustedes lo conozcan. Las 3 formas es o quiste, la forma de taquizoito, quiste o también conocido como bradizoito. Vamos a hablar un poquito acerca de cada forma. Comenzaremos con el ooquiste. El ooquiste tiene una forma ovoide y mide entre 10 por 12 micrómetros. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros los ooquistes? Los ooquistes los encontramos en los hospederos definitivos. En este caso son los felinos. Y el ooquiste, para volverse infeccioso, o sea, para poder infectar, necesita que esporule. O sea, es así cuando un quiste, lo llamamos quiste esporulado, esto quiere decir que ya es un quiste maduro y por lo tanto ya se considera un ooquiste, en este caso infeccioso. Los ooquistes pueden permanecer viables en tierra húmeda sobre todo, hasta un promedio de 18 meses. En ese caso de la viabilidad de los ooquistes, esto puede variar, puede ser que duren un poquito más, pero el promedio de vida de viabilidad de estos quistes es 18 meses. La otra forma importante es el taquizoito. El nombre del taquizoito viene del griego taqui, que significa rápido. El taquizoito es una forma intracelular que mide de 2 a 4 micrómetros de ancho y de 4 a 8 micrómetros de largo. Su forma es muy característica, es una forma oval o de media luna o luna creciente. Entonces, esto es lo que ustedes pueden observar cuando se hacen las pruebas diagnósticas. Ojo aquí, el taquizoito es la forma invasiva del parásito y la forma invasiva del taquizoito es rápida. El taquizoito se va a transformar en bradizoito y una vez transformado en bradizoito, forman los quistes tisulares. Y cuando ya se transforma en bradizoito, es ahí donde nosotros podemos decir que la fase aguda de la infección ha concluido. La otra forma es el quiste, o también conocido como bradizoito. El Toxoplasma gondius, el parásito, en este caso, el quiste es la forma que se conoce como de lento crecimiento. Es muy diferente al taquizoito, que es la forma invasiva más rápida. El quiste tisular es de crecimiento muy lento. Los bradizoitos miden entre 1.5 micrómetros por 7.0 micrómetros. Y la morfología es muy semejante a la de los taquizoitos. Los quistes tisulares son estos que ustedes ven en la imagen y dentro de los quistes están contenidos los bradizoitos. Donde nosotros hallamos normalmente esos quistes pueden encontrarse normalmente en cerebro, en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco. Entonces, ¿cuáles son las características que ustedes deben de conocer acerca del Toxoplasma gondii? Primero, el taquizoito es la forma proliferativa o la forma invasiva, que es invasión rápida. El taquizoito es intracelular de reproducción rápida. ¿Y dónde lo van a encontrar? Principalmente en el intestino del gato. La fase aguda invade cualquier célula, excepto los eritrocitos. El parásito se va a reproducir por fisión binaria o endiogenia, forma división celular, en el cual el parásito se va a dividir dentro de la célula madre. Si el parásito ya se encuentra dentro de un ser humano, los trofozoitos van a formar los quistes tisulares y dentro de esos quistes, como les dije anteriormente, van a estar los bradizoitos, que su característica es que son de reproducción lenta. Si el parásito está dentro de los gatos, ahí se van a formar los trofozoitos, que a su vez se van a diferenciar en microgametocitos y macrogametocitos. A eso se le conoce como la fase sexual o la reproducción sexual. Recuerden que en el gato hay 2 fases de reproducción, la sexual y la asexual. En el caso de la fase sexual se van a dar lugar a los quistes o a los ooquistes, que en este caso
pueden irse por dos caminos. Los quistes que van a salir por las heces se van a convertir en ooquistes que si están en la tierra, en la humedad, pueden ser viables hasta 18 meses y pueden convertirse en quistes tisolares o bradizoitos. Y aquí está lo que estábamos hablando, que en el gato existen tanto la fase sexual como la fase asexual. Cuando hablamos de la reproducción sexual, para que se formen los ooquistes con esporozoitos, es aquí donde nosotros decimos que los ooquistes se van a liberar por medio de las heces del gato. En el caso de los hospedadores intermedios, incluidos nosotros los seres humanos, vamos a contaminarnos al ingerir los ooquistes a través ya sea de agua contaminada, tierra contaminada o vegetales contaminados, comida incluyendo carne, mariscos contaminados con las heces del gato que llevan ooquistes. Los ooquistes liberan los esporozoitos en el intestino e infectan a las células epiteliales de la mucosa intestinal. ¿Qué es lo que sucede en la fase asexual? En este caso, los taquizoitos se van a diferenciar en bradizoitos y van a formar los quistes tisulares. ¿Qué es lo que invaden los quistes tisulares? Normalmente solo cerebro, hígado y músculo esquelético o cardíaco. También los taquizoitos pueden invadir prácticamente cualquier tipo de célula, excepto los eritrocitos. Ellos van a invadir todas las células hasta que mueran. Y es ahí donde van a liberar más taquizoitos para que se sigan diferenciando en bradizoitos. Normalmente la fase sexual en quién ocurren en los huéspedes intermediados, y aquí incluyéndonos a nosotros. Entonces, ¿cómo es el ciclo de vida? Recuerden, el hospedador definitivo es el gato. El gato va a liberar por medio de sus heces o quistes que ya se encuentran en una fase infecciosa por medio de sus heces. Las heces contaminadas pueden caer en la tierra, es ahí donde los mamíferos, las aves, los roedores pueden ingerir esas heces contaminadas y es ahí donde volverse portadores o hospedadores intermedios. Por ejemplo, una vaca, una cabra, un cerdo que coma vegetación que ha sido contaminada con estas heces, se vuelven portadores intermedios. Y nosotros, los seres humanos, al consumir esa carne contaminada, también nos volvemos portadores intermedios. ¿Qué es lo que nosotros en este caso vamos a consumir? Nosotros no consumimos los quistes contaminados. Nosotros ya consumimos los quistes tisulares, porque recuerden que en el gato salen los ooquistes que ya llevan adentro los taquizoitos y en el huésped intermedio se transforman a bradizoitos. Es aquí donde en el ser humano pues van a enquistarse y buscar invadir tanto el sistema nervioso central como el músculo del hospedador infectado. ¿Cuál es la enfermedad mucho más grave que puede llegar a ocasionar los quistes tisulares? Como invaden diversos tipos de tejido, principalmente cerebro, corazón y músculo esquelético, la encefalitis por toxoplasma es una de las enfermedades más graves que se puede llegar a adquirir, sobre todo si la persona está inmunodeprimida. Un paciente con VIH es mucho más susceptible a tener encefalitis por toxoplasma. Entonces, resumiendo, ¿cómo nos podemos contagiar? Al tener contacto con heces contaminadas. Por ejemplo, un cerdo, una vaca, una cabra que ingiere estas quistes contaminados, a nosotros nos contaminamos al momento de consumir la carne, sobre todo la carne mal cocida, esa carne sangrosita que a muchos les puede gustar consumir y va contaminada con esos quistes, es ahí donde nosotros nos contaminamos. Una madre embarazada puede contagiar a su bebé por medio de transmisión vertical, puede hacerlo portador de toxoplasmas. También otra forma de contagiarnos no solo por el consumo de carne, también por el consumo de agua contaminada, frutas y vegetales contaminados y diversos tipos de mariscos contaminados también es otra forma de contagiarnos. Bien, aquí quiero que se fijen bien cuál es el ciclo biológico dentro del gato.
El video no tiene sonido, lo único que vamos a hacer es observar cómo es el ciclo dentro del gatito. Bien, si ustedes se fijaron, ¿cuáles son las formas de que nos podemos contagiar? Hay diversos tipos de formas en que podemos contraer toxoplasma. No solamente es por el consumo de comida o agua contaminada, también a través de transfusiones sanguíneas, por medio de trasplantes de órganos. Obviamente, en estos casos, en el caso de transfusiones sanguíneas, pasan por un filtro donde se realizan las pruebas a las personas que llegan a donar sangre para verificar que la sangre no esté contaminada no solamente con toxoplasma, sino con cualquier otro tipo de microorganismos. Lo mismo ocurre en el caso del trasplante de órganos. Se tiene que hacer un análisis clínico para que los pacientes que reciban esos trasplantes no se vean contaminados. Obviamente hay ciertas excepciones donde estos filtros pueden pasar y es así como una persona puede llegar a contaminarse. La toxoplasmosis es una enfermedad que está distribuida a nivel mundial. En Estados Unidos existen más o menos, recuerden que esos porcentajes son estimados, pueden haber incluso más casos. En Estados Unidos hay un 23% de casos reportados, en Brasil hasta un 84% y en Colombia se ha estimado alrededor de un 60 a un 75%. La toxoplasmosis puede ser también oportunista. Esto quiere decir que puede afectar mucho a personas que tengan deficiencias de linfocitos T. Pacientes inmunodeprimidos, como son los pacientes con VIH, pacientes con cualquier tipo de cáncer que estén recibiendo quimioterapia, estos tipos de pacientes son sensibles a contraer cualquier enfermedad. Los receptores de trasplantes, si estos órganos no han pasado por diversos tipos de análisis y no se descarta que estén contaminados, es así como las personas pueden contagiarse. Y las personas que tengan leucemia linfocítica aguda también son mucho más sensibles a contraer la enfermedad. ¿Cuál es la patogenia de la enfermedad? Hay muchos factores que influyen en la gravedad de la infección, pero los tres más importantes es, número uno, el tamaño del inóculo. Cuando hablamos del tamaño del inóculo es la cantidad de quistes o la cantidad de quistes que se hayan ingerido.
También la virulencia de la cepa. Muchas cepas son más agresivas que otras, entonces eso tiene mucho que ver, influye mucho en la agresividad de la infección y el estado inmune del paciente al momento de contraer la enfermedad o de estar expuesto, ¿verdad?, al parásito. ¿Cuáles son las barreras biológicas donde puede penetrar ese parásito? La hematoencefálica, la hematorretiniana, eso quiere decir que hay toxoplasmosis también en los ojos, toxoplasmosis ocular, y también atraviesa la barrera placentaria. Como dijimos anteriormente, una madre embarazada puede contagiar fácilmente a su bebé si ingiere carne o agua contaminada. Y esta es lo que vamos a hablar, la toxoplasmosis congénita, que es una enfermedad muy temida alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque las madres normalmente no se dan cuenta que están contagiadas. ¿Por qué? Porque la madre son asintomáticas. La infección en madre normalmente es asintomática, no presenta síntomas, no se dan cuenta que están infectadas con la enfermedad y solamente van a darse cuenta cuando presentan amenazas de aborto o tienen un aborto espontáneo. Solamente en ese momento las mujeres embarazadas se dan cuenta que padecen la enfermedad. La toxoplasmosis congénita puede originarse durante el embarazo, sobre todo entre el primer mes al segundo mes. Entre la semana 10 y la semana 24, en este caso, si la mamá está en esa semana de embarazo, la enfermedad o la infección va a ser muy severa y va a afectar gravemente al recién nacido. Hay una triada clásica de la infección neonatal severa o la infección neonatal grave. Los recién nacidos van a presentar corioretinitis, calcificaciones cerebrales, que solo vamos a poderlas identificar al momento de efectuar un TAC cerebral, hidrocefalia, que puede variar entre cada paciente. Y también pueden haber lactantes sintomáticos. No solo el recién nacido puede tener una infección severa, también los lactantes. En el caso de los lactantes, la corioretinitis siempre se mantiene. También hay un compromiso neurológico. Pueden presentar tanto hidrocefalia, microcefalia, las calcificaciones cerebrales. Los niños también pueden llegar a convulsionar y tener alteraciones tanto visuales como auditivas. Muchos de estos niños pueden nacer ciegos, pueden nacer sordos también, y hay un signo característico que estos niños con toxoplasmosis congénita tienen, es la hepatoesplenomegalia. Estos niños van a presentar su hígado y su vaso sumamente inflamado, o sea que por lo tanto van a tener un abdomen bastante distendido, un abdomen bastante grande. Otro signo que podemos apreciar en estos bebitos es la ictericia prolongada. Quiere decir que van a tener un tinte amarillo en su piel que no va a desaparecer con un tratamiento. Por ejemplo, si estos niños se asolean, lo que normalmente se hace cuando los niños nacen amarillitos, este tinte no desaparece. También la presencia de adenomegalias, ¿verdad?, que los ganglios linfáticos se pueden llegar también a inflamar. Pero recuerden que esto varía también entre pacientes. No todos los pacientes presentan los mismos síntomas o los mismos signos, sino que varía y también dependiendo la severidad de la infección. ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico? Hoy en día hay muchas pruebas que se pueden realizar y que se deben de realizar a cualquier mujer embarazada para identificar cualquier enfermedad, para darles un tratamiento adecuado. Hay tratamientos adecuados cuando las mujeres están embarazadas que no le dan ningún efecto secundario al feto. Para hacer un diagnóstico, si tenemos sospecha que los bebés han nacido siendo portadores del toxoplasma, se puede efectuar una biopsia de tejido linfático. Estas biopsias se van a colorear con la tinción de Bright o la tinción de Gemsa. También podemos efectuar una prueba de detección de anticuerpos, que en este caso se buscan el anticuerpo IgG o la IgM. También podemos hacer la prueba de ELISA y la prueba de PCR, que en este caso se usa una muestra de líquido amniótico para evaluar si hay presencia de taquizoides. ¿Cómo nosotros sabemos que la prueba está positiva? Si está positiva, vamos a detectar IgM en los primeros 8 días de vida del recién nacido.
IgG va a aparecer entre la segunda a las 5 semanas. Pero también podemos encontrar ya una prueba negativa cuando los pacientes han tenido su respectivo tratamiento. En este caso, la IgM se vuelve negativa entre los 9 a 12 meses después del inicio de la infección. La IgA puede estar negativa entre los 6 a 9 meses y la IgE entre los 4 y 6 meses. ¿Cuál es el tratamiento y las medidas de prevención que se deben tener? El tratamiento pues va a variar dependiendo si se le va a dar a la madre, si se detecta en el momento que la madre está embarazada o si se le va a dar al recién nacido o al lactante. Se puede considerar el uso de piremetamina y la sulfoterapia. Si en el caso de la madre embarazada se usa espiromicina, que no va a dar muchos efectos secundarios a sus bebés. Y cómo nosotros podemos prevenir, sobre todo si hay mujeres en estado de embarazo, se debe dar un adecuado tratamiento a las excretas de los gatos. Quiere decir que las cajas de arenas de los gatitos se debe de mantener limpias, sobre todo no debemos tener contacto directo con las heces. Es recomendable que se usen para limpiar las cajas de arena el uso de guantes para evitar pues contagiarnos. También un adecuado control veterinario de los gatitos para poder identificar la enfermedad y darle tratamiento. En el caso de que el gatito sea positivo, se le debe dar su tratamiento y así evitar cualquier forma de contagio. También no comer carne mal cocida, o sea, la carne sangrosita, usted le tiene que decir adiós, tiene que consumir carnes, mariscos cocidos adecuadamente. Y en el caso de las mujeres embarazadas, debe de ser de rigor que toda mujer embarazada se haga la prueba de toxoplasmosis para verificar si hay presencia o no hay presencia del parásito para evitar posterior efectos secundarios en su bebito. Existe otra forma de toxoplasmosis, además de la congénita, en este caso es la toxoplasmosis adquirida. La fase aguda de esta toxoplasmosis, las manifestaciones clínicas son muy inespecíficas. Hay ciertos pacientes que no presentan los mismos síntomas, varían mucho. El periodo de incubación de esta enfermedad es de 10 a 14 días más o menos. ¿Y cuál es lo primero que ustedes van a identificar en esos pacientes? Va a haber una linfadenitis cervical, o sea, los ganglios linfáticos se van a inflamar mucho, especialmente los ganglios cervicales, también los occipitales. Ustedes se fijan, los ganglios están bastante grandes, o sea que es muy evidente la inflamación de los ganglios. Normalmente los niños o los lactantes que tienen la toxoplasmosis adquirida se quejan mucho de dolor. El cuadro, sin embargo, se autolimita o desaparece más o menos entre 3 a 4 semanas. ¿Cuáles son los otros signos o síntomas que pueden llegar a presentar los pacientes? Puede haber fiebre de moderada intensidad, puede haber exantemas, así como ven en la imagen, las adenopatías que no solo se van a limitar a las cervicales o occipitales, pueden haber adenopatías en otras partes del cuerpo. Astenia, o sea, los niños pueden estar decaídos, puede ser que no tengan ganas de jugar, no tienen ganas ni de comer. La cefalea, que puede ser de leve a moderada. Y en el caso de los niños lactantes, o sea, los niños más chiquititos, pueden sí presentar hepatoesplenomegalia, pueden tener síntomas pulmonares, cardíacos, conjuntivitis, pero estos van a remitir normalmente entre el tiempo indicado, entre 3 a 4 semanas más o menos. Esto remite, o sea, retrocede. Pero también hay toxoplasmosis adquirida por las personas inmunocompetentes. En este caso, hay dos tipos de infecciones. Hay infección aguda e infección crónica. En el caso de la infección aguda, de los órganos más afectados son principalmente el sistema nervioso central, los ojos, corazón, hígado y pulmones. Aquí en la imagen van a poder observar dos cortes histopatológicos en donde se encuentra la presencia de quistes tisulares. Estos cortes histopatológicos pertenecen a pacientes VIH positivos. Tenemos un corte histopatológico del cerebro donde está la presencia de taquizoitos y un corte de músculo cardíaco donde también encontramos taquizoitos. Entonces se pueden ver, esos pacientes estaban en
la etapa de infección aguda. En el caso de la infección crónica, normalmente los pacientes están asintomáticos, son portadores de la enfermedad, pero no se dan cuenta que ellos tienen la enfermedad hasta que presentan algún síntoma, como los quistes tisulares llegan a invadir tejidos de órganos muy importantes, como el sistema nervioso central, como el cerebro, el corazón, los ojos. Entonces, cuando los pacientes ya presentan síntomas es cuando ellos descubren que son portadores de la enfermedad. De lo contrario, no se dan cuenta. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Además de los exámenes que ya vimos anteriormente, podemos hacer un hemograma. ¿Y qué es lo que vamos a ver en el hemograma? Un aumento de los leucocitos, o sea, va a haber leucocitosis y linfomonocitosis, o sea, que va a haber un aumento de los linfocitos también y de los monocitos. Si hacemos la prueba de anticuerpos, vamos a tener positivo el anticuerpo de la IgM. En el caso de estos pacientes, se les da tratamiento solamente si hay un compromiso tanto cardíaco como pulmonar, hepático o múltiples sistemas se encuentran afectados. O sea, solamente si el paciente presenta síntomas, se da tratamiento para paliar los síntomas que presente. Luego tenemos otra forma de toxoplasmosis. Tenemos la toxoplasmosis ocular. Estos pacientes normalmente van a presentar disminución de la visión y una de las enfermedades que ellos presentan es la corioretinitis focal necrotizante. ¿Cómo se ve esta enfermedad? La presencia de estos aspectos algodonosos, ustedes se ven es como una necrosis algodonosa, puede variar su color de entre blanco amarillento hasta blanco grisáceo, afecta el humor vítreo, el humor acuoso, esto origina ciertas cicatrices blancas o pardas, más bien dicho, que pueden dejar secuelas muy graves a la visión. Algunas personas incluso pueden tener desprendimiento de la retina o un daño severo a la córnea. En el caso de las enfermedades congénitas, en el caso de que sea una toxoplasmosis congénita, el compromiso de la mácula es bastante evidente. La mácula no se ve comprometida cuando es una toxoplasmosis adquirida. En la toxoplasmosis ocular pueden haber recaídas, o sea que a pesar que los pacientes reciban tratamientos, puede haber cierta recaída y obviamente las secuelas pues las vamos a poder observar. En esta imagen podemos observar las cicatrices que dejan esta enfermedad. En el caso de la flechita blanca que ustedes ven acá, se ve una cicatriz de forma oval que está en la mitad inferior de la fobia y en la flechita amarilla se ven las manchas de inflamación. O sea, eso quiere decir que todavía hay presencia del parásito en este caso. ¿Cómo nosotros podemos hacer un diagnóstico? ¿Cómo nosotros vamos a averiguar si este paciente es portador del parásito? Hay dos métodos donde podemos averiguarlos, tanto métodos directos como métodos indirectos. Podemos hacer la prueba de Sabin y Feldman, donde nosotros buscamos los quistes tisulares. También podemos hacer la PCR. Si ustedes se fijan, la PCR la podemos hacer para descartar cualquier tipo de toxoplasmosis. En el caso de la infección congénita, nosotros tomamos el líquido amniótico, pero también si nosotros sospechamos que el bebé que nació, o sea, que yo tengo la sospecha que no se pudo detectar en el momento del embarazo, sino hasta que nace, se puede tomar una muestra de sangre, también de orina o de líquido cefalorraquídeo para descartar si hay presencia de taquizoitos. También hay otros métodos indirectos donde nosotros podemos buscar anticuerpos. En este caso buscamos anticuerpos IgG, IgM o el IgA. La prueba de ELISA también la podemos hacer y como confirmación podemos efectuar la prueba de Western blot. Podemos usar también la inmunofluorescencia, que en este caso, como ven en la imagen, ¿qué es lo que vamos a observar? La presencia de los taquizoitos invadiendo cualquier tejido dependiendo de la muestra que yo esté tomando. ¿Para qué me sirven hacer las pruebas diagnósticas? ¿Por qué yo sí tengo la utilidad de efectuar este tipo de pruebas? Primero, hay diversos tipos de escenarios en los que yo voy a dejar estos tipos de pruebas. En el caso de una persona o de un
hospedero, un huésped inmunocompetente, yo voy a dejar o buscar los anticuerpos IgG o la IgM. En el caso de un paciente VIH positivo, inmunocomprometido, un paciente con cáncer que esté recibiendo quimios, yo voy a buscar los anticuerpos IgG o IgM, pero también puedo dejar la PCR, que es un poco más efectiva que esta serología. En el caso de las madres embarazadas, las madres gestantes, yo puedo verificar los anticuerpos. Hay pruebas rápidas que se buscan la presencia de la IgG, la IgM. Y recuerden que esos son los como más indicados que me pueden decir si las madres están contagiadas. Si yo sospecho de una toxoplasmosis congénita, en el caso del recién nacido, yo voy a buscar IgG, IgM o IgA, tanto en el recién nacido como en la madre. Puedo dejar también la PCR, como les dije anteriormente, o tomar una muestra de sangre o de orina. En el caso de la toxoplasmosis ocular, se puede hacer una PCR a base del humor vítreo y del humor acuoso, o la serología rápida en busca de la IgG o de la IgM. Para poder evitar contraer esta enfermedad, la OMS nos dio 5 claves de prevención. Primero, la inocuidad alimentaria. Cuando hablamos de inocuidad alimentaria, eso lo queremos usar para prevenir los casos de toxoplasmosis. Eso quiere decir que si yo mantengo una higiene adecuada de mis alimentos, esto me va a ayudar a no contraer la enfermedad ni otro tipo de enfermedades. Ustedes han visto y recuerdan, hay muchos tipos de enfermedades gastrointestinales que se contraen por la poca higiene. Las personas que manipulan alimentos, bueno, cualquier persona, independiente manipule o no alimentos, debe tener un adecuado lavado de manos. Eso quiere decir que no solo hay que lavarse las manos con agua, porque hay muchas personas que eso hacen, solo se lavan las manos con agua y luego manipulan los alimentos. Deben de lavarse adecuadamente con agua y con jabón, sobre todo si voy a manipular posteriormente alimentos. Los alimentos se deben de separar, los crudos de los cocidos, sobre todo si entre estos alimentos hay carnes o mariscos. ¿Por qué? ¿Por qué la carne y los mariscos se deben de separar de otros? Porque estos, específicamente estos tipos de alimentos son fáciles de descomponer, donde pueden estar alojados diversos tipos de patógenos, no solo los parásitos, sino diversos tipos de bacterias, y estos pueden contaminar a otros alimentos muy rápidamente. Entonces, para impedir que esto suceda, se deben de separar. Lo otro es cocinar bien los alimentos. Una adecuada cocción es muy eficaz para destruir cualquier microorganismo potencialmente patógeno. Entonces, las temperaturas adecuadas son 70 grados más o menos, pero recuerden que hay bacterias, sobre todo, que sobreviven este tipo de temperaturas. Entonces, si hay casos donde es mejor llevarlos a ebullición, donde se alcance una temperatura más o menos de 100 grados. También mantener temperaturas seguras. Cuando hablamos de temperaturas seguras es cuando conservamos los alimentos. Muchos alimentos necesitan congelación, no solamente refrigeración, sino congelación. Y muchas veces incluso ustedes en casa se pueden dar cuenta que no se congela adecuadamente, sino que solo se guarda en la refri y ahí se deja. También otra situación que se da mucho en casa es que cuando ya ven que algún alimento, sobre todo frutas y verduras, se está empezando a descomponer o que le ven como medio verdosito, solo le cortan el pedacito que se ve malo, que se ve arruinado o descompuesto y se consume. Entonces, esa es una forma muy rápida de que nos podemos contagiar con cualquier tipo de enfermedad. También se recomienda usar materias primas y agua segura. A veces el agua puede llegar incluso a caer café y las personas así la usan para consumo. Entonces, si usted tiene dudas de que el agua que va a consumir no esté adecuadamente filtrada, no la vea que sea de buena calidad, es mejor hervirla o tener ciertas medidas de filtración del agua para evitar contagiarnos de cualquier enfermedad, no solamente de toxoplasmosis, sino de cualquier enfermedad. Al tener este tipo de medidas, nosotros podemos evitar contagiarnos.
Muy bien, hijos. Y hasta aquí sería la clase donde ustedes pueden hallar la información. Uno de los libros es la microbiología de Jawetz en la página de 682 a la 683 y la parasitosis humana de Marco Becerril, todo el capítulo 15. Muy bien, hijos. Si tienen alguna consulta, alguna duda, podemos resolverla en estos momentos.